Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes un momento por medio de las redes sociales, dándole gracias a Dios primero porque nos tiene con vida, sabiendo de que dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza. Y los saludamos desde aquí, desde Casa Pastoral, con un fuerte abrazo, extrañándolos, anhelando poder estar muy pronto, estar reunidos con ustedes en la congregación y poder adorar y alabar a nuestro Señor. En este momento yo quiero compartir una pequeña palabra con ustedes para que sirva de edificación, y no solamente de eso, sino que sea de ánimo, para que nosotros recordemos cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros y de qué somos nosotros capaces de hacer estando en las manos de Dios. Yo quiero que ahí donde usted está me pueda acompañar ahí rapidito al libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo 33. Y quiero compartir este pequeño versículo con usted para dar inicio a esta prédica, que yo sé que va a ser de mucha edificación para su vida. Dice la palabra del Señor: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Vea qué hermoso ese proverbio, amado hermano. Mas el que me oyere. Hay que oír la voz de Dios. Cuando uno está atento a la voz de Dios, uno puede habitar confiadamente, uno puede vivir tranquilo, uno no tiene temor, porque uno escucha la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él no va a hacer nada sin antes no se lo muestre a sus siervos los profetas. Así es de que este proverbio, hermano, nos anima y nos ayuda a que nosotros nos mantengamos escuchando la voz de Dios, para poder estar confiados, confiando en Él, que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer en cada uno de nosotros. Quiero que ahí donde usted está, amado hermano, cierre sus ojos. Vamos a orarle a nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe en este momento con la palabra. Padre amado, hoy venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por la vida, por la oportunidad que nos das de ver el día y la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Sabemos y anhelamos y queremos estar todos unidos, juntos, en la congregación, pudiendo glorificar tu nombre y adorándote. Pero también entendemos que en estos momentos es complicado y es difícil, por cuanto hay unas ordenanzas de parte de las autoridades gubernamentales. Pero también sabemos que mientras nosotros estemos unidos en el Espíritu Santo y en un mismo cuerpo contigo, estamos unidos aún a la distancia. Es necesario que pronto nos podamos reunir, Señor, en la congregación para poder adorarte. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra tú la pongas en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pidiéndote, Señor, que cubras a todos los hijos que tú tienes, Señor, que los protejas, que los cuides, que los sanes. A todos aquellos que tienen quebrantos de salud en este momento, que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre ellos, para que ellos puedan ser sanos por tu nombre, por tu sangre, Señor. Yo te doy gracias en este momento por esa oportunidad que nos das todavía de predicar tu palabra, Señor. Amén y amén. Bien, yo he titulado en este momento esta prédica de la siguiente manera: viviendo con pasión y fe. Mira, amado hermano, cuando usted aprende a vivir apasionadamente, la vida se le hace más fácil. Y no digamos si aún a esa pasión, usted le inyecta esa fe que Dios le ha dado. Usted puede estar pasando cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de problema, pero si usted tiene pasión por lo que usted hace, pasión por las almas, pasión por buscar al Señor, usted va a estar tranquilo y confiado. Como decía el proverbio: mas el que oyere habitará confiadamente. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que poner en práctica la fe, pero una fe con pasión. Recuerda que dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también entendemos que muchas circunstancias y muchas situaciones pueden hacer que tu fe pueda bajar. Por eso es que los apóstoles y las personas, cuando llegaban con el Señor, le decían: aumenta nuestra fe. Pero no se puede aumentar una fe, amado hermano, si no hay obras, no hay hechos de fe. Yo quiero compartir contigo esta palabra porque la verdad es que hay gente que vive y muere detrás de una pasión. Hay personas que buscan o tienen un sueño por alcanzar un anhelo y viven y sobre ese anhelo, sobre ese sueño, sobre esa pasión. Y lo logran alcanzar. ¿Por qué? Porque son personas esforzadas, son personas valientes. Yo quiero compartir contigo esto porque en los momentos finales, cuando nuestro Señor Jesucristo incluso estuvo en la cruz, Él estaba apasionado por las almas.
Porque Él lo dijo, consumado es. Ya se había hecho todo. Él entregó su cuerpo, entregó todo para que nosotros hoy podamos llamarnos hijos de Dios. Él fue un apasionado por las almas, porque Él mismo lo dijo. Cuando vio a las personas como ovejas dispersas, como que no tienen pastor, dice que tuvo compasión de ellos. Y esto es lo hermoso de la palabra, amado hermano, que nos edifica, nos hace crecer, también nos corrige, también nos instruye y nos alienta cada día más a continuar. Te quiero poner en tu mente este pensamiento. Se puede edificar una vida y simplemente vivir una vida. Son dos condiciones diferentes. Edificar una vida y vivir una vida simple. Edificar una vida es esforzarte, es caminar en fe, es vivir en fe, es tener una pasión sobre lo que tú haces y las promesas que Dios te ha dado. Sin embargo, simplemente vivir una vida es pasar el día a día, sin ninguna emoción, sin ninguna pasión, sin el anhelo de qué Dios tiene para mí el día de mañana. Y yo creo que vivir una vida así es una vida muy aburrida. Cuando tú te levantas en la mañana y tú le preguntas al Señor, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Qué promesa vas a cumplir en mi vida el día de hoy? Eso es lo que nos debe motivar todos los días para avanzar y continuar y continuar y continuar. Porque vivir una vida solo por vivirla es aburrido, hermanos. Hoy estamos dándonos cuenta en medio de este encierro lo que a veces nosotros no apreciábamos estar en la congregación juntos. Personas que a veces en la congregación se ponían a ver la hora, a qué horas el pastor iba a terminar de predicar. Hoy muchos están anhelando ese tiempo. A veces la gente se quejaba que porque el servicio se alargaba media hora más o 15 minutos más. Hoy anhelan tener 15 minutos en la congregación con sus hermanos. Yo he recibido muchos mensajes en donde hermanos me dicen, pastor, cómo anhelo estar reunido en la congregación con todos los hermanos. Era un tiempo hermoso y yo sé que ese tiempo hermoso va a volver y va a volver con más fuerza, pero depende de nosotros cuál es la actitud que nosotros tengamos, cuál es la actitud que nosotros tomemos ante la adversidad. Por eso cuando una persona es apasionada por lo que hace, no importa la circunstancia en la que esté, no importa el contexto en el cual esté, aún así sean momentos difíciles, cuando una persona tiene fe y es apasionada por lo que hace y por las promesas de Dios, va a avanzar y va a continuar. Claro que nos sentimos tristes porque no le están poniendo atención a lo que verdaderamente le podrían poner atención o más atención. La gente hoy por hoy está angustiada por el encierro, a pesar de que salen a la calle a trabajar, pero no es lo mismo. Hoy por hoy entendemos y la gente está entendiendo la importancia de congregarse, la importancia de buscar el rostro de Dios en medio de la congregación. Por eso cuando el pueblo de Israel fue cautivo de Babilonia, se puede entender por qué es que ellos habían abandonado su pueblo, habían abandonado su tierra había sido destruida. Y de eso es de lo que yo les quiero hablar en este momento, amados hermanos. Cuando tú te quitan lo que más quieres, te quitan o te limitan lo que más tú amas, es difícil, es muy difícil. Sin embargo, en medio de eso, tú tienes que buscar la manera para mantenerte conectado con Dios. Y no solo conectado con Dios, sino que también viendo de qué manera tú puedes avanzar para el propósito que Dios te ha dado. Para poder tener pasión por algo, tenemos primero que tener una visión, y una visión clara de que hacia dónde vamos y qué queremos de parte de Dios. Porque para eso Dios nos da un propósito. Dios nos da un propósito y todo, absolutamente todo tiene un propósito. Yo no creo en la casualidad. Yo sé que existen causalidades, una causa. Y esa causa es el propósito que Dios nos ha dado. Y Dios ha prometido que hasta que nosotros no cumplamos el propósito que Él nos ha dado, nosotros no nos vamos de esta tierra. Y eso yo lo he visto con mis propios ojos. Personas que le han sucedido cosas terribles en este mundo, pero aún ahí están porque todavía tienen que cumplir el propósito que Dios les ha encomendado.
Y quiero hablarle de un siervo de Dios que aparece en la palabra, que es un ejemplo a seguir, porque en medio de la circunstancia, él se da cuenta, en medio de la circunstancia de la cautividad que ellos tenían, porque Babilonia los hizo cautivos. Y quiero hablarles del siervo Nehemías. En el año 597 a.C., el rey llamado Nabucodonosor destruye lo que representaba al pueblo de Israel, y con ellos sus sueños, y más aún a la nación completa. Y unos años después, Zorobabel es nombrado representante del pueblo israelí al regreso del desierto de Babilonia, para tratar de construir nuevamente la ciudad, una ciudad que había sido destruida y asolada, como probablemente hoy está pasando en muchas ciudades, por lo que estamos viviendo. Porque fue llamado Zorobabel ¿a qué? A volver a poner los cimientos de las murallas, porque habían sido destruidas. Y esto no fue construido sino en el año 445 a.C., por la iniciativa, por la visión, por la pasión, por la fe de un copero del rey Artajerjes, que tuvo una idea, para algunos una idea loca, de ir a construir y reconstruir el templo, la ciudad. Y la posición en la que estaba este copero no era la más ideal. Sin embargo, él aprovechó la posición que tenía, aprovechó el propósito que tenía, aprovechó el tiempo que tenía para poder hablarle a la persona que sí podía ayudarlo a él a reconstruir la ciudad. Quiero que me acompañe el libro de Nehemías capítulo 1 y versículo 1. La palabra del Señor dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, entrando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijo: el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Vino palabra a Nehemías, porque él viene y pregunta a uno de los hermanos que habían estado allá en Jerusalén, de los que habían escapado de la cautividad, y le pregunta: ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está el pueblo que yo dejé? Y las noticias no eran buenas, eran malas, muy malas noticias. Que Jerusalén estaba derribado, las puertas habían sido quemadas, y Nehemías toma una actitud, la actitud de primero levantarse, sentarse. En él hubo consternación, porque dice que lloró, y también hizo duelo por aquellos días, por los días de luto, los días en donde Jerusalén había sido destruida. Pero posteriormente dice que ayunó y oró delante de Dios de los cielos. El ayuno y la oración te dan fortaleza en momentos de debilidad, te levantan el ánimo cuando estamos en momentos de dificultad. Y eso es lo importante, porque recuerda que el ayuno es para fortalecimiento del espíritu, y la oración es para comunicación con tu Dios. Nehemías no era un arquitecto, Nehemías no sabía nada de construcción, era un copero del rey, pero él tuvo una idea de querer hacer algo por el pueblo que había sido destruido. Y lo que me llama a mí la atención de esto es de que cuando una persona a veces no está cumpliendo la función que quisiera cumplir o hacer lo que debería estar haciendo, muchas veces Dios nos va a poner en otra posición para hacer otras cosas, para cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Nehemías estaba siendo llamado a reconstruir la ciudad,
a levantar los muros, a levantar el templo. Pero él estaba como copero del rey. Y dígame usted, amado hermano, cómo una persona que quiere hacer una obra enorme como la reconstrucción de una ciudad va a poder hacerlo si está ocupando otra posición. Lo que a veces nosotros no entendemos es por qué Dios hace las cosas, cuál es el propósito de por qué Dios me tiene de tal o cual manera. Y eso es lo que debemos de preguntarnos. ¿Por qué o para qué? Porque esto que está sucediendo, mucha gente no se pregunta para qué. La gente está viviendo lo mismo y lo mismo, como que no estuviera pasando nada. Y no me refiero a que estén violando las normas y eso, no. Me refiero a que no están viendo lo que viene después. El Señor viene pronto. Y no están entendiendo de que todo lo que está sucediendo es el preámbulo a la venida del Señor. No lo están comprendiendo. Nehemías estaba cautivo, pero él entendía cuál era la pasión que Dios le había dado. Nehemías estaba haciendo algo seguro. Estaba sirviéndole al rey. Él no tenía necesidad de por qué ir a construir una ciudad, exponerse a lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Si él estaba bien, era el copero del rey, tenía un privilegio, incluso de acercarse al rey, y no cualquiera se podía acercar a un rey. La seguridad de su trabajo. Nehemías tenía la seguridad de tener un trabajo, pero él no estaba confiando en el trabajo, él estaba confiando en lo que Dios le había mandado hacer. Mucha gente hoy por hoy está más preocupada y afanada por el qué comer, por el qué beber y por el qué vestir, cuando el Señor dice no nos afanemos por eso, que Él se va a encargar de cada una de esas cosas. Y si tú por alguna razón no tienes trabajo, o lo perdiste, te despidieron o lo que sea, confía en el Señor, que Él va a abrir una puerta grande y mejor para ti. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando David llevaba el arca, recuerda que Pérez Usa tocó el arca y murió. Y el arca fue a parar a la casa de Obed-edom. Obed-edom ni siquiera era israelí, ni siquiera era judío. ¿Y qué pasó? Mientras que en la casa de Obed-edom había bendición, en la casa de Pérez Usa, ahí había lloro porque había muerto alguien. O sea, tú no sabes por qué el Señor te pone o te dejó de dar algo, porque lo que te tiene que dar después es mayor. No llores por el pasado. Recuerda el pasado para no cometer los errores en el futuro. Pero lo que atrás quedó, quedó atrás. Proyéctate hacia adelante. Nehemías era copero y le servía el vino al rey. Pero él tenía un propósito, porque Dios le había dado un propósito. Claro, él utilizó la gracia de Dios delante del rey. ¿Para qué? Para poder cumplir ese propósito. Yo te digo, amado hermano, tú donde estás, en la posición que estés, donde trabajes, si tú tienes la gracia de Dios, tienes la posibilidad de hacer cambios. Si tú tienes gracia delante de los hombres, es porque tienes gracia delante de Dios. Abre tu boca. Abre tu boca y vas a ver cómo Dios se va a manifestar en tu vida. Porque lo que tú declares con tu boca, así será. Porque eso es parte de la fe. Ahora, en momentos difíciles, en momentos de circunstancias difíciles, como incluso la que estamos viviendo, este tipo de crisis, este tipo de circunstancias, pueden sacar lo mejor de las personas o lo peor de las personas. Y ya lo estamos viendo. Hay personas que se están dedicando a ayudar a otros, pero hay personas que se están dedicando a robarle a otros. Y eso ha sido siempre así. En este caso que vamos a leer a continuación, la circunstancia, el problema que tenía el pueblo de Israel en su ciudad, Nehemías, en lugar de ponerse a llorar y a lamentarse más de lo que debía, se puso a hacer algo. Se puso a hacer algo. Porque cuando alguien entiende cuál es su pasión y cuál es su propósito, va a salir lo mejor de esa persona para cumplir ese propósito. Pero cuando una persona no tiene pasión, no tiene propósito, no sabe ni a dónde va, no puede pelear por nada, hermanos.
Por eso es que la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, haz algo, no te quedes llorando, lamentando nada más. Hay algo que hacer, hay algo que hacer. ¿Qué es lo que te alegra o saca lo mejor de ti? Ponte a pensar. Meses atrás, gente iba a la iglesia, a la congregación, a reunirse, algunos a hacer lo que tenían que hacer y otros simplemente por salir del paso. Porque no estaban apasionados de lo que esto significa, de lo que significa la verdadera adoración a Dios. Cuando uno es apasionado con eso, no importa lo que suceda. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Él era un apasionado por las almas, al grado de morir por ellas. Él las alimentaba, Él las sanaba, Él las liberaba. Hacía todo por las almas. Porque su misma palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda. Lastimosamente, el ser humano se quiere perder por sí mismo. Aún los mismos que visitaban las congregaciones. Porque hablamos a veces muy bonito. Decimos que amamos a Dios, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Nehemías era alguien que tenía su corazón puesta en su pueblo y en el Dios que amaba. ¿Qué es un fracaso con éxito? Un fracaso con éxito es aquella persona que muchas veces dice que quiere hacer algo, pero no lo hace. Yo conozco personas que son muy exitosas, o sea, pero no están contentos con lo que están haciendo, porque no es su pasión. No es su pasión. Cada quien tiene pasiones distintas, anhelos distintos, sueños distintos. Vive apasionado por lo que te gusta, por lo que te agrada, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar y va a ser una vida más feliz. Lastimosamente habemos quienes en este momento no podemos hacer lo que nos apasiona. No podemos hacer lo que Dios nos mandó a hacer en su totalidad. Claro, predicamos por las redes sociales, hablamos con los hermanos, les damos palabra, pero estamos incompletos. Nos hace falta reunirnos como cuerpo, como hijos. Nos hace falta. Pero en esos momentos es donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Porque así Dios se va a dar cuenta qué tanto apasionado estás tú por sus almas. Qué tanto estás apasionado tú por las personas por las cuales Él murió. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Nehemías, capítulo 2 y versículo 1. Dice la palabra del Señor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, lo que me dice a mí que Nehemías se mantenía alegre en medio de las circunstancias. Pero las noticias que recibió de Jerusalén lo pusieron triste. Y en el versículo 2 dice, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Mira este versículo, qué revelador. El rey se dio cuenta que su rostro estaba triste, pero no estaba enfermo. Hay personas que no están enfermas ahorita y están tristes. Están como que estuvieran enfermos. No les ha dado absolutamente nada, pero su mente cree que ya les dio. Entonces su rostro es triste. Se entristecen. Y la tristeza, amado hermano, es delicado. Porque primero viene el temor, luego viene la tristeza, después la depresión y después viene el decaimiento. Y ahí es donde tu fe empieza a bajar. Nehemías, dice la palabra que él no estuvo triste nunca delante del rey. Por eso es que el rey se dio cuenta cuando su rostro se entristeció. Pero él mismo le dice, pero no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Dice la palabra de Dios que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón, hermano.
que esa tristeza, que ese temor y todo eso no llegue a tu corazón. Recházalo, recházalo. Porque si no, tu vida va a ser una vida miserable. No vas a poder disfrutar de la vida. Que yo creo que si Dios nos hizo nacer en este mundo es para que disfrutemos las bendiciones de Él y disfrutemos esta vida y que podamos cumplir el propósito que Dios nos ha mandado a hacer. En el versículo 3 dice: y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ahí Nehemías declara cuál era el motivo de su tristeza. Porque él anhelaba estar allá haciendo algo, como probablemente nosotros estemos hoy, tal vez triste, porque no podemos reunirnos. No podemos reunirnos en congregación. Nuestro corazón se está entristeciendo por eso. Sin embargo, Nehemías no se quedó con la tristeza. Intentó hacer algo. Y dice en el versículo 5: y dije al rey, si le parece al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Esto es impresionante, hermano. Porque como repito, Nehemías no era arquitecto, pues que sabía él de construcción, pero tenía la motivación, tenía la pasión por hacer algo. Él estaba tranquilo sirviéndole al rey, pero había algo dentro de él que le daba esa pasión para hacer algo más. Y eso es lo que muchas veces a nosotros, los que nos han limitado a esta parte de congregarnos, de tener nuestra pasión, hacer lo que Dios nos mandó a hacer, es lo que a veces entristece en nuestro corazón. Porque como repito, fácil pudiera ser si dieran la autorización, aunque sea, podernos reunir el domingo o el sábado, un día por lo menos a la semana, mientras todo esto se arregla. Porque si se pueden abrir maquilas, se pueden abrir empresas, se puede abrir industria en donde hay un montón de gente siguiendo las medidas de salubridad que estableció el gobierno, de la misma manera lo podríamos hacer las iglesias, de la misma manera lo podríamos hacer todas las congregaciones. ¿O no cree usted? Y entonces nuestro corazón estaría mucho más alegre. Sin embargo, viene Nehemías en el versículo 6, dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuándo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarle desde que yo le señalé el tiempo. Hay un tiempo, hermano. Tenemos que establecer tiempos. Yo quiero pedirle a usted muy de corazón, declare tiempos. Declare tiempos. En el nombre de Jesús, a partir no más del mes de mayo, vamos a poder reunirnos de alguna u otra manera. Declárelo. Si Dios oye la declaración de su boca, Él va a hacer algo más por nosotros. Por supuesto, siempre lo he dicho y es así. Todo basado a tu voluntad, a la voluntad de Dios. Porque esa voluntad es agradable y perfecta. Pero si sabemos que cuando hay una persona apasionada por algo, no va a descansar hasta que cumpla el propósito por el cual Dios lo llamó para ir tras esa pasión. Obviamente no podemos tomar las tareas de otros. Cada quien cumple su función. Cada quien cumple su función. No podemos nosotros pretender hacer la función que hace el Espíritu Santo. Tú y yo no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence. Tú y yo, nuestra responsabilidad es llevar la palabra, dar la palabra, ayudar al que lo necesita, proveerle a aquel que tiene necesidad, orar por los enfermos, echar fuera demonios. Esa es tu responsabilidad. El resto le corresponde a Dios. Y te voy a poner otra pregunta en ti. ¿Cómo se llama el libro que continúa después de los 4 evangelios? ¿Se llama la doctrina de los apóstoles? ¿Se llama la teología de los apóstoles? ¿O cómo se llama? Se llama Hechos de los apóstoles. Hechos. No se llama Palabras de los apóstoles.
ahí está reflejada hechos, cosas que sucedieron, cosas que los apóstoles pudieron hacer en el nombre de Dios. El tiempo no pasa por gusto, amado hermano, pero sí se nos pasa el tiempo esperando señales, esperando qué tiene que decir fulano o sutano, cuando Dios ya habló, cuando Dios ya dijo qué es lo que viene y qué es lo que va a venir. Perdemos mucho el tiempo en estar esperando señales de que qué va a decir el profeta tal, qué va a decir el profeta tal. ¿Por qué no te preguntas mejor qué quiere decir Dios? ¿Qué va a decir Dios o qué ya dijo Dios? Escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios. Claro, Dios usa a sus siervos los profetas para dar un mensaje. Pero Dios ha dado muchos mensajes. Esto que estamos viviendo es un mensaje. Esto que estamos viviendo, esta pandemia, es un mensaje para el mundo, un mensaje para los gobernantes, un mensaje para la iglesia de Cristo. ¿Pero estamos entendiendo el mensaje? ¿O simplemente estamos pasando el día como esperando a las 7 de la noche o a la hora que el presidente habla solamente para escuchar cuántos infectados más hubieron? O sea, estamos preocupados de oír las noticias del presidente para estar escuchando malas noticias. Yo quisiera saber, y me gustaría a mí llamar la atención a los medios de comunicación. Me gustaría que entrevistaran a las personas que fueron sanadas y que esas personas puedan decirnos qué fue lo que les dieron cuando estuvieron ellos enfermos. ¿Qué fue lo que a ellos les levantó el ánimo? Y usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta quién es el que tiene el poder. Usted ahí se va a dar cuenta. Porque muchos, hoy por hoy, se descuidó mucho la seguridad incluso. Vea todo lo que está pasando hoy. La delincuencia haciendo averías por todos lados. Haciendo muchas cosas por todos lados. Y estamos preocupados por algo que supuestamente está controlado. Nehemías necesitaba cumplir el propósito. Cumplir el propósito. Y ojo, cuando habla de los hechos de los apóstoles, son hechos de fe. Recuerda que dice Santiago capítulo 2 y versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuántas obras de fe estamos haciendo hoy? Y una obra de fe es creerle a Dios. Es oír su voz y creerle. Es oír su voz y estar confiado. Que si estamos pasando una dificultad, Dios nos va a librar de ella. Eso es poner en práctica la fe. El que quiere pescado, voy a poner este ejemplo. Una persona que quiere pescado solamente tiene dos opciones: o va al supermercado a comprarla, o va al río y la pesca. Pero para pescarla en un río te tienes que mojar. Te tienes que mojar. Hoy por hoy estamos acostumbrados a ir al mercado a comprar el pescado, perdón. ¿Para qué? Para comerlo. Lo fácil, lo sencillo. Lo difícil y lo que requiere fe es ir al río, tirar tu anzuelo y esperar que el pez lo muerda y poderlo sacar. Y aún mientras lo estás sacando, tener la fe de que lo vas a llevar a la orilla, porque en el camino se te puede soltar. Esfuerzo, hacer algo. Tu fe se va a determinar de acuerdo a las obras que tú tengas de fe. Porque no es lo mismo que tengas fe y no tengas obras. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Nehemías tenía fe.
Tenía fe en que la gracia de Dios estaba sobre él para poderle hablar al rey, para que el rey le diera cartas para ir a edificar la ciudad. Y esto es lo que me impresiona a mí, porque donde ellos estaban en Susa, ahí en Babilonia, la distancia para llegar a Jerusalén era más o menos 1600 kilómetros. La distancia desde Persia a Jerusalén. Era la cantidad de kilómetros que Nehemías tenía que recorrer. Eso es lo que a mí me impresiona. Porque él estaba cómodo, sirviéndole, vino al rey, teniendo privilegios ahí en el palacio. Pero él decide hacer otra cosa, esforzarse por una pasión, por una visión, por una orden de Dios. Y recorrió esos 1600 kilómetros para ir a cumplir el propósito. Yo te quiero decir algo, amado hermano. Sé el mejor copero del rey. Sé el mejor copero de tu rey. Sé el mejor copero del rey de reyes y señor de señores. Encuentra gracia delante de él para que tú cumplas el propósito de tu rey. Tu rey te ha mandado a hacer algo, pero no lo has hecho por temor. Tu rey te ha mandado a hacer algo, pero no lo has querido hacer porque prefieres la comodidad de tu casa. Habemos quienes daríamos lo que fuera por poder tener la libertad que tienen algunos otros de poder circular. Y en medio de esa circulación poder llevar la palabra de Dios. Y yo espero que dentro de todas esas personas que tienen esa libertad de circular, hayan muchos hijos de Dios proclamando y declarando su palabra. Me agradó muchísimo ver una imagen de unos médicos, enfermeros, orando y poniéndole las manos encima a los enfermos por el coronavirus. Me agradó muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir de que la palabra que un día se dio, se escuchó. Se escuchó. Yo no tengo la posibilidad de hacerlo, pero esa palabra que fue lanzada en ese momento tuvo su efecto. Ver esa imagen de esos médicos y enfermeros poniéndole las manos encima a alguien que estaba enfermo, miren, me llenó mi corazón. Porque es eso lo que Dios quiere. Es eso lo que Dios nos mandó a hacer. Y bendito Dios por esas personas que tienen esa posibilidad. Bendito Dios por esas personas que sí están cumpliendo el propósito que Dios les mandó a hacer en medio de la circunstancia. Eso es lo que a Dios le agrada, que cumplas tu propósito. Porque si pasaste por esta vida sin cumplir tu propósito, no hiciste nada, amado hermano. Cumple tu propósito. Yo sé que después de esto va a haber una iglesia más fuerte, se va a levantar una iglesia con más pasión, con más ganas de hacer las cosas en el nombre de Jesucristo. Hazlo, amado hermano. Hazlo. En la medida de tus posibilidades, haz lo que Dios te mandó a hacer. Si tú tienes la posibilidad de hacerlo, síguelo haciendo. Síguelo haciendo, no descanses. Pero también es triste ver personas en otros países, e incluso tal vez hasta aquí mismo en Guatemala, ver gente menospreciando a los enfermeros, a los médicos, porque están en la primera línea de ataque. Y no saben que muchos de ellos han dejado a su familia. Cristianos que han dejado a su familia con tal de cumplir su propósito, de seguir su pasión. Nos dedicamos a criticar a otros, pero no hacemos nada. Ya es tiempo que la iglesia de Cristo, en donde pueda hacerlo, lo haga. ¿Nos tienen limitados? Sí, nos tienen limitados. Y yo le oro a mi Padre Celestial para que pronto se puedan abrir las congregaciones, sea de la manera que sea, pero que se abran. Porque nuestro corazón está triste, porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. No estamos cumpliendo el propósito que Dios nos mandó a hacer.
muchos me dirán y me criticarán tal vez por esto. Sí, pero Dios nos mandó a predicar y estamos usando los medios de comunicación. Sí, hermanos, sí. Pero eso lo podemos hacer en cualquier tiempo. Eso lo podemos hacer en cualquier momento, desde cualquier lugar. Pero no es lo mismo eso, a congregarte y estar unidos, unánimes, juntos, como dice la palabra. Recuerda que en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió, estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir, todos. No estaban separados, no estaba cada quien en su casa, estaban juntos. Yo le pido a mi Señor que toque el corazón de los presidentes. Que toque el corazón de los presidentes, que sepan que hay hijos de Dios pidiendo por aquellos enfermos, pero es necesario que cumplamos también nuestro propósito de ayudar también a los que no están enfermos. Porque si la gente no se está enfermando de coronavirus, se está enfermando de otras cosas, de depresión, por el encierro, de muchas cosas. Yo le pido al Señor que use cualquier medio de las personas que están cercanas a los presidentes, que están cercanas y tienen esa gracia, así como Nehemías, que estaba cerca del rey, para poderle decir: rey, hay una necesidad en tal lado, yo quiero ir a hacer eso. Es necesario ir a hacer eso. Por supuesto, las cosas no hay que hacerlas en desorden. Todo tiene un orden y todo tiene que ser planificado, amados hermanos. En Nehemías capítulo 2 y versículo 17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Porque mucha gente solo habla y dice, pero no hace. Hay que hacer. Hay que hacer. Es tiempo, amados hermanos, que nos levantemos. En el versículo 18 dice: entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Levantémonos. Levantémonos. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que levantarse. Porque yo no estoy de acuerdo, y perdón que lo digan, no estoy de acuerdo que digan esta frase: por amor a ti me separo. Perdóname, hermano, el amor no separa, el amor une. El que separa es el enemigo. El que separa es el enemigo. Porque he escuchado muchas veces esa frase: por amor a ti me separo. Perdón, usted no puede separarse por amor. Le voy a hacer una pregunta: ¿nuestro Señor Jesucristo se separó de la gente por amor? ¿O se unió a la gente por amor? ¿Ves cómo las cosas están tergiversadas? Tarde o temprano se va a saber la verdad, amado hermano. La verdad, tarde o temprano, va a salir a luz. ¿Cuál es la verdadera intención de todo esto? Y te voy a decir algo: no desmayes. Vive apasionado. Glorifica a tu Dios. Porque esto de que va a pasar, va a pasar. Pero eso sí, Dios quiere ver una iglesia mejor de la que estuvo antes de esta pandemia. Porque dice la palabra de Dios que Él va a venir por una iglesia gloriosa. No una iglesia raquítica y endémica. Va a venir por una iglesia gloriosa, santa, pura y sin mancha. Por esa iglesia viene Cristo. Tiempo de purificación. Porque así como en el año que declaramos, este año para el ministerio Casa del Rey, declaramos que iba a ser un año de restitución, así será. Porque después de todo esto, Dios va a restituir lo que el enemigo nos quiso quitar. Dios va a restituir el derecho que tenemos de reunirnos como hijos de Dios. Es un año de restitución. Es un año de restitución. Pero también es un año en donde verdaderamente se van a conocer los hijos de Dios.
Porque sí, Dios va a levantar a su iglesia y la va a levantar gloriosa. Porque Dios no viene por una iglesia perdedora. Dios viene por una iglesia en victoria. Así es de que, amado hermano, yo te pido, en el nombre de Jesús, que te levantes. Que no pierdas la pasión por lo que amas, por lo que te gusta hacer. No lo pierdas. Y cuando regresemos a la media normalidad, porque ya las cosas no van a ser normales, entonces retomemos lo que tenemos que retomar y declarémosle al mundo que aunque el enemigo quiso destruir a su iglesia sigue firme. Su iglesia sigue con fuerza, con valor, porque esos son los hijos de Dios. Yo quiero hacer una oración por ti. Padre amado, yo te pido, Señor, porque la pasión de tus hijos no disminuya, que su fe aumente día con día, Señor, y que cada uno pueda cumplir el propósito por el cual ha sido llamado. Que esa pasión se mantenga, Señor, en medio de las circunstancias. Que esa pasión, Señor, no muera, sino que por el contrario, ese fuego que hay dentro de nosotros crezca día con día. Que sea mayor. Que podamos nosotros, bendito Dios, cumplir ese propósito. Te pido, Señor, que aquellos hermanos que han estado decaídos, Señor, que su fe ha menguado, Padre, auméntales la fe. Que sepan que tú tienes el control de todo y que tú te vas a encargar de absolutamente todo, Señor. Que sigan creyendo en un Dios poderoso, que si Él ha hecho el universo, puede hacer cualquier cosa. Que recordemos que tenemos un Dios dador, proveedor, sanador, salvador. Te pido, Señor, que su fe no falte. Te pido, Señor, que cada uno de tus hijos, tus verdaderos hijos, se mantengan firmes, Señor. Y aquellos que están débiles, levántalos. Úsanos a nosotros para poder levantar ese ánimo, levantar esa fe y esa esperanza de que hay un propósito que tenemos que cumplir y que no nos vamos a ir de esta tierra hasta no cumplir y no haber visto cumplido ese propósito. Yo te pido por cada una de las ovejitas de casa del Rey, Señor, y por cada una de las ovejas que tú has dado, Señor, a todos los siervos de esta tierra. Te pido, Señor, por la sabiduría de los presidentes, para que entiendan de que nosotros, como iglesia tuya, podemos ayudarles mucho más estando en el frente de batalla. Yo te doy gracias por la salud que nos das, porque hasta aquí tú nos has sostenido, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque tú no dejas al justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por el día. Gracias por lo que está sucediendo. Gracias, Señor. Porque dice tu palabra que debemos de dar gracias por todo y en todo. Y hoy te damos gracias por todo, Señor. Porque todo tiene un propósito. Todo tiene una causa. Y todo va a producir un efecto. Te pido, bendito Dios, que restaures. Te pido, Señor, que restituyas todo aquello lo que el saltón, el revoltón y la oruga quitaron. Todo lo que el enemigo quiso quitar y destruir, sé tú enviándonos como Nehemías a restaurar esos muros, a restaurar, Señor, y reedificar ese lugar, Señor, en donde nosotros te adoramos y glorificamos tu nombre. Envíanos, Señor, pero pon gracia delante de nosotros, para delante de los gobernantes, para que ellos entiendan y comprendan que esto solamente tú puedes librarnos de esta peste. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recuerda, amado hermano, Cristo te ama y murió por ti. Si tú no lo conoces como tu Señor y tu Salvador, este es el momento que tú lo reconozcas, te arrepientas de tus pecados y lo recibas en tu corazón. Y Él va a cumplir todas las promesas que Él dejó escritas en su palabra. Que el Señor te bendiga, amado hermano, y pronto nos volveremos a ver y nos daremos un abrazo como hermanos. En el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga.